Gracias, queridos amigos de Desarrugando, por estar ahí. Hoy tenemos un programa muy interesante y tenemos un invitado muy interesante que ya había hecho colaboraciones con nosotros aquí. No estamos en vivo hoy, estamos en vivo por Instagram Live. Me tumbaron el TikTok, gracias. Y tuvimos problemas con la transmisión debido al apagón de ayer. Pero aquí estamos. Tenemos al señor Marín Estrella. Marín, ¿cómo estás? Un placer, Inmaculada. Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias, disculpa los inconvenientes, pero eso nada más ocurre cuando uno está haciendo programa en vivo. Pero nada, nos vamos ahora en grabación. Entonces, nosotros hoy tenemos un programa dedicado al 27 de febrero, nuestra independencia nacional, que voy a pedir que nos pongan el himno para nosotros ambientarnos aquí y dar la bienvenida a dar las gracias a Dios por este nuevo aniversario, 182 aniversario de nuestra independencia. Como siempre, después de esto, cerramos nuestros ojitos y nos encomendamos al Señor y decimos, gracias Padre por estar con nosotros siempre, por dejarnos llegar hasta aquí, por el día de hoy, por lo que vimos. Gracias Padre por los inconvenientes que hemos tenido, alabado sea tu nombre, para hacer esta transmisión. Todo sea por la verdad, por la libertad. Gracias por habernos concedido la libertad aquel 27 de febrero, donde un grupo de jóvenes valientes nos dejaron este legado que no tenemos palabra como para agradecer. Gracias por este día que ya está culminando, donde pudimos hacer lo que teníamos planeado y lo que no se pudo realizar, ya tú sabrás por qué, se queda para otra ocasión. Tu tiempo es perfecto, Señor. Gracias. Te encomendamos ahora el programa para que seas tú quien lo dirija en honor a la libertad y a la verdad. Todo esto en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Gracias. Como Amén. siempre, nosotros refrendamos aquí con la palabra escrita, con la palabra sagrada, porque nosotros hacemos una oración voluntaria. Entonces, nosotros aquí hoy vamos a tomar en el versículo del día dos versículos que tienen que ver con la libertad. Uno es Gálatas 5:1, que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Sabemos que quien nos hace libres realmente es Jesús. Nosotros somos libres y libertados por Jesús. Nosotros no tenemos otra. Pero nosotros sí tenemos que tener en cuenta que así como el pueblo dominicano se lanzó a luchar por su libertad y a salir del yugo opresor haitiano que nos tiene hoy un yugo diferente, pero un yugo que fue el de la ocupación en aquella, nosotros estamos llamados a mantenernos firmes, a tener responsabilidad por la libertad de este país, a ser un solo hombre y una sola mujer para nosotros luchar por nuestro futuro. Nosotros también tenemos que nuestro escudo tiene una Biblia abierta, porque los padres fundadores, sobre todo Duarte, pensó mucho en la Trinidad. Y entonces nosotros decimos en Juan 8:32, que es que está nuestro escudo en la Biblia, y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es decir, que este país fue fundado encima de la verdad. El motor impulsor para ser libres fue la verdad. Y la verdad es Cristo, como dijimos nosotros, y la libertad es Cristo. Entonces, hoy cuando nuestro país está invadido, cuando nosotros estamos prácticamente con las manos atadas, no podemos olvidarnos de Gálatas 5:1 y mucho menos de Juan 8:32. Si aquellos jóvenes proclamaron la libertad, hoy nos toca a nosotros que esa libertad siga, luchar por esa libertad. Cada generación le tiene que legar algo trascendente a la otra. La de nosotros es un compromiso espiritual y un compromiso de libertad con la República Dominicana. Entonces nosotros tenemos que decir que los movimientos patrióticos y nacionalistas deberían reflejar ese espíritu de defender la soberanía, exigir justicia y mantener la libertad. La independencia no es solo una memoria histórica, es un compromiso espiritual y ciudadano. Vivir en verdad y permanecer firmes en la libertad. Con eso nosotros nos vamos entonces a la frase de Duarte, pero hoy no va a ser la frase de Duarte, sino va a ser la frase de los tres patricios, tanto de Juan Pablo Duarte como de Matías Ramón Mella y como de Francisco del Rosario Sánchez, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos acá,
que Duarte decía, vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor y solo la patria nos da libertad. Pero también Mella decía, no hay tiempo de retroceder, habremos de ser libres o morir. Eso es el legado que nos ha dejado. Que viva la República Dominicana, aún hay patria, que viva la República Dominicana. Y también tenemos el legado de Sánchez, que dijo, separación, Dios, patria y libertad. República Dominicana. Todo eso fue el 27 cuando se dio el trabucazo. Sabemos que fue Mella, que Duarte no estaba, pero sí estaban Sánchez y los demás patricios. Nosotros con esto nos vamos al primer corte y luego entonces entramos con el segmento cultural. Gracias por seguir ahí, sobre todo lo de Instagram que se quedaron ahí. No estamos saliendo por YouTube Live hoy. Nosotros saldremos en diferido. Aquí nosotros le tenemos que dar gracias a Alex, que está ahí, a Víctor Omar, de Belkis y Eddie de la Cruz. Bueno, ahora nosotros vamos a hacer un breve recuento en nuestro segmento cultural de la independencia nacional, en el cual yo le pido a Marín que por favor intervenga, que venga, para nosotros hablar primero brevemente del contexto histórico y luego brevemente de la biografía de los tres patricios. Si tú pudieras hablar brevemente de la situación colonial y la ocupación haitiana que se dio antes de la gesta que nos hizo libre. Marín, adelante. Bueno, lo que podemos establecer de esa historia, que hay muy poco escrito sobre ella, es que este lado de la isla fue gobernado por una dictadura férrea, donde murieron muchas personas por un gobierno de presidente haitiano. Y que a partir de ahí entonces los trinitarios comenzaron a hacer una sociedad secreta y se reunían de tres en tres para no ser descubiertos. No había la tecnología que tenemos hoy en día, tenían que reunirse físicamente, y que así se dio origen a ese movimiento patriótico que le dio origen a la República Dominicana. En 1844 entonces toma la decisión, se lanza el trabucazo en la Puerta de la Independencia, del Parque Independencia, y se inicia la revolución y se conquista este lado de la isla, creando una nueva república llamada República Dominicana, en el cual se elaboró una bandera con colores azul, blanco y rojo, con una cruz en el medio y un escudo hermoso, donde en el centro tiene una Biblia abierta, y donde dice también Dios, patria y libertad. Esto nos dio origen a todos los dominicanos y es lo que nosotros debemos de unirnos para entonces defender a espada y escapa, ¿verdad? Como dicen, Sí. nuestra nacionalidad, nuestro origen, hacerle honor a esos hombres valientes que derramaron sangre, que murieron por esta patria. Bueno, Hacer un mire. llamado a los nacionalistas, a los patriotas, a que debemos de unirnos, pero no unirnos en grupos que se hacen llamar líderes. No, la patria es de todos. No necesitamos líderes, necesitamos voluntad de trabajar en ella, de defender nuestra constitución y nuestra patria. Bueno, yo tengo para agregar eso, que se acuérdense que aquí primero, antes de los haitianos, estaba la independencia efímera. Que la independencia efímera nada más duró del 1809 al 1821 hasta que Boyer vino engañando a los dominicanos y se tomó hasta del 1822 hasta el 44. Muchas de las familias tuvieron que salir de aquí por esa tiranía y ese yugo opresor que tenían los haitianos, porque los haitianos no es como dicen los pro haitianos mentirosos, coge cheques de la ONG,
Ellos no vinieron a dar caricia, ni a levantarnos, ni a liberarnos de nada. Vinieron a esclavizarnos, a subir los impuestos para pagar en parte lo que tenían que darle a Francia, y porque ellos no tenían que comer, como siempre, porque no tienen nada, son unos desorganizados. Se hicieron república, yo no sé para qué, para siempre someternos a nosotros. Es algo muy importante que hay que decir, que la independencia dominicana fue fruto de la unión, organización y la valentía de los jóvenes que soñaron con una patria libre. Y recordar su legado en pocos minutos es recordar que la soberanía no se hereda, sino se defiende y se ejerce cada día. Y no solo eso, sino que los prohaitianos y los enemigos de la patria y los traidores, no que no habían, que no llame dominicano antes, no. Nosotros somos dominicanos desde el año 1621, donde hay una carta real que dice los valientes dominicanos, refiriéndose a nosotros, los que vivíamos aquí, colonizados por los españoles. El término dominicano es más viejo que la República Dominicana. Entonces, vamos a seguir, Marín, aquí haciendo la biografía de los trinitarios. Dios sabe por qué permitió que fuéramos 3 padres de la patria. Tenemos, miren, Dios, patria y libertad. Un mantra de 3 palabras, una palabra fuerte. Tenemos 3 padres de la patria. Por eso es que yo digo que la unión es que está en la fuerza. Dios no quiso darle no quiso darle solamente el honor a uno solo, sino que era un grupo de 3 en 3. Si no hay unión, no hay patria. Eso se lo tenemos que saber. Entonces, yo comienzo con Juan Pablo Duarte y Díez, y Marín hará a Mella y a Sánchez, y a Francisco del Rosario Sánchez. Entonces, miren, Juan Pablo Duarte y Díez, como todo el mundo sabe, nació el 26 de enero de 1813, ¿verdad? Y murió después fundó la Trinitaria en el 38 y murió en Caracas, Venezuela, el 15 de julio de 1876, cuando tenía 63 años. Él se fue desde pequeño, sus padres lo mandaron a estudiar a Europa, él vivió en Inglaterra, en Francia y España. Él fundó su sociedad y fue el ideólogo de la independencia, el gran visionario que soñó con una república libre, y su pensamiento inspiró a Sánchez y a Mella en la gesta del 27 de febrero de 1844, así como los otros jóvenes fundadores de la Trinitaria. Marín, sigue con Mella. Con el cambio tuve que organizar los equipos y no tengo ahora mismo a mano la lectura. Termina con la lectura de Sánchez y Mella. Ok, pues entonces aquí yo tengo que Mella, Ramón Matías Mella, o Matías Ramón Mella, como es en realidad, nació en el 16, ¿verdad? El 25 de febrero del 16. Fue hijo de Antonio Mella Álvarez y de Francisca Castillo. Se crió en una familia modesta. Él fue el gran militar de la independencia. La gesta del 27 de febrero la realizó Mella con el célebre trabucazo que nosotros siempre celebramos, dado en la Puerta del Conde, donde marcó el inicio de la proclamación de la independencia. Pero también él participó en otras batallas como la de Asua, y también estuvo en la defensa de la guerra de la restauración. Llegó a ser vicepresidente durante la guerra de restauración, llegó a ser ministro de guerra, fue un gran estratega de la guerra. Murió muy joven, murió el 4 de junio de 1864, a la edad de 48 años. Y sus restos, al igual que los de Sánchez y Duarte, están en el Parque Independencia. Si es que no lo han sacado estos sinvergüenza traidores que tenemos nosotros por gobernantes. Francisco del Rosario Sánchez, que fue quien proclamó la independencia, nació el 9 de marzo de 1817. Era hijo de Narciso Sánchez y Olaya Rosario, una familia muy humilde. Fue también un buen abogado, fue abogado y adquirió gran prestigio por su capacidad intelectual. O sea, que nosotros no tenemos 3 padres de la patria improvisados, analfabetas, no. Eran personas que tenían un cerebro pensante y tenían una conciencia tranquila y una conciencia patria. Se unió a la Trinitaria y en la gesta de la independencia fue quien proclamó oficialmente la independencia en la Puerta del Conde, levantando la bandera dominicana, que a orgullo la tengo aquí atrás y a orgullo la tenemos. Tras la independencia defendió la soberanía en momentos difíciles, enfrentando invasiones haitianas y conflictos internos. Él fue muerto el 4 de julio de 1861, muy joven, a los 44 años, fusilado por Santana. Él, con su legado y su proclamador de la independencia, símbolo de valentía. Pero para nosotros terminar este segmento e irnos a un segmento muy importante que viene después de este,
Nosotros tenemos que decir que antes del 27 de febrero existió lo que casi nunca se habla, que es el manifiesto del 16 de enero de 1844. Yo le voy a hacer un pequeño resumen del manifiesto. Y dice que fue redactado por Tomás Bobadilla Briones en nombre de la Junta Central Gubernativa y se publicó antes de la proclamación del 27 de febrero de 1844. El contenido principal era que declaraba el pueblo dominicano tiene derecho a sacudirse del yugo opresor haitiano. También hizo un memorial de los agravios que hicieron los haitianos, los 22 años de sometimiento que nos hicieron a nosotros. La violación de derechos, la imposición de tributos y de costumbres ajenas, vaya, como se está haciendo ahora. Despotismo y tiranía. También embarcaba un proyecto de nación que describe cómo sería el nuevo Estado dominicano con garantías de estabilidad y prosperidad. Estado que hasta la fecha los traidores y los malos gobiernos no nos han dejado hacer. El manifiesto tenía una importancia histórica y fue la base ideológica y jurídica de la independencia y sirvió también como preconstitución en la organización de un gobierno provisional. La voz oficial de los pueblos del este que reclamaban libertad y soberanía. Ahí en pantalla tenemos un pedazo que yo corté de la manifestación del manifiesto, del 16 de enero de 1844. Y solamente le voy a leer aquí el primer párrafo que dice: la atención decente y el respeto que se debe a la opinión de todos los hombres y de las naciones civilizadas exige que cuando un pueblo ha sido unido a otro, quisiera reasumir sus derechos, reivindicarlos y disolver lazos políticos, declare con franqueza y buena fe las causas que le mueven a su separación, para que no se crea que es la ambición o el espíritu de novedad que pueda moverle. Nosotros creemos haber demostrado una constancia heroica, que los males de un gobierno deben de sufrirse mientras sean soportables, más bien hacer justicia aboliendo las formas. Pero cuando una larga serie de injusticias, violaciones y vejámenes, continuado al mismo fin, denotan el designio y reducirlo todo al despotismo y a la absoluta tiranía, toca el sagrado derecho de los pueblos y su deber de sacudir el yugo de semejante gobierno y promover nuevas garantías, asegurando su estabilidad y prosperidad futuras. La voy a dejar hasta ahí, porque al parecer los patriotas eran visionarios, eran profetas. Porque eso mismo estamos viviendo aquí nosotros ahora, entregados a nuestros enemigos por nuestro propio gobierno, que son despóticos y tiránicos y que no han hecho a nosotros llegar a este pozo asqueroso y oscuro en el que nosotros el cual estamos hundidos. Marín, ahí sí me gustaría que tú comentaras algo para entonces irnos después a una pausa, después de tu comentario, para irnos entonces al acontecer internacional que tiene que ver con el acontecer nacional. ¿Qué tú opinas de ese manifiesto y de la situación actual que nosotros tenemos con estos tiranos corruptos que quiero tenemos? Quiero primero decir cualquier palabra que salga de boca, soy el único responsable ante este canal. Ni María Inmaculada ni la plataforma es responsable, solamente María Estrella. Ahora, respecto a lo que aconteció luego de la independencia nacional de 1844, vimos cómo Duarte, Sánchez y Mella estaban luchando junto a un grupo de jóvenes valientes por crear una nueva República Dominicana. Mientras ellos luchaban y lograban el objetivo, aquí se reunía un grupo oligárquico para conformar lo que era la Constitución de la República Dominicana, cambiándole algunos a la verdadera Constitución, a la primera Constitución de la República. Se presentaron hombres armados en San Cristóbal, donde se está creando esa Constitución, y modificaron la Constitución original, repatriaron a Duarte y encarcelaron a los demás. Hubo mucha persecución. Esto fue un grupo oligárquico y a partir de ahí hemos visto que la isla, este lado de la isla, ha sido gobernada por grupos de poder, extrapoder, o sea, detrás del trono. Han puesto presidentes que son tics que obedecen a esos intereses. Lo que ha pasado hasta ahora. Unos 30 años, 40 años, donde a partir de 1996, que fue un nuevo origen político, una nueva clase política, Leonel Fernández
Mejía, Danilo Medina y Luis Abinader, es donde más se ha incrementado y se ha visto la problemática de la soberanía, que estamos perdiendo nuestra soberanía, porque estas personas obedecen a intereses oscuros que no benefician a la República Dominicana. Leonel Fernández en sus gobiernos otorgó permisos inconstitucionales, violando la Constitución, las leyes, para favorecer a intereses de grupos demócratas, USAID y grupos demócratas. Estados Unidos nunca ha solicitado ni ingerido con respecto a la frontera, solamente cuando gobiernan los demócratas y cuando utilizan los recursos a través de USAID para imponer agendas LGBT y progres y respecto a frontera abierta. Ahora tenemos a Donald Trump en Estados Unidos, republicano, que es muy nacionalista, muy apegado a la Constitución, y Marco Rubio en varias ocasiones se ha referido a que la República Dominicana es soberana y toma decisiones propias. Si hoy en día el presidente Luis Abinader no ha tomado la decisión de sacar los haitianos ilegales de República Dominicana, que tenemos alrededor de 7 millones de haitianos, y que lo está legalizando este gobierno, para favorecer a empresarios de la construcción, de la parte agrícola y de turismo, es porque Luis Abinader es un títere de esa oligarquía, del CONEP y del CES. Nosotros los dominicanos tenemos que unirnos, tenemos que buscar maneras de imponer un gobierno que verdaderamente obedezca a los intereses de la nación y que beneficie al pueblo dominicano, no un grupo de piratas oligarcas que solamente buscan enriquecerse sin importar el daño que están dejando a la República Dominicana. Este grupo político solamente se ha enquistado en el poder, obedece, el partido mayoritario obedece directamente al CONEP y al CES. Es un grupo de empresarios que son los que tratan las políticas económicas y sociales, y que son los que manejan el presupuesto de la nación. Estos tres partidos se han enriquecido, estos oligarcas se han enriquecido, se hacen llamar empresarios, y para mí son pseudos empresarios, porque el día que no tengan la forma de adquirir el presupuesto nacional, a los 3 meses quiebran esas empresas. Esas empresas Bueno, están yo no lo llamo pseudos empresarios, no, yo lo llamo empresarios y empremonstruos, porque ellos se han comido hasta el futuro de todos nosotros. Da pena y vergüenza que al 182 aniversario, o al aniversario número 182 de nuestra República Dominicana, solamente se haya reducido la libertad a que el presidente vaya a hablar mentiras al Congreso Nacional, que tampoco sirve, y que nos meta mentiras. Nosotros tenemos ahora 7 millones de haitianos, de los cuales nos liberamos en 1844, y tenemos un pueblo dormido, un pueblo anestesiado, y eso lo vamos a explicar a partir del próximo segmento. Qué bueno que tú mencionaste el estado profundo de este país. Sí, es el estado profundo que tiene este sinvergüencería. Así es. Mira, es importante que el dominicano entienda qué es lo que está pasando en República Dominicana. Mira, aquí, desde sus orígenes, casi todos los partidos mayoritarios nacieron del PRD. El PRD pertenece a la Internacional Socialista. Aquí no hay grupos de derecha. Casi No, todos aquí los no hay partidos partido que de han derecha. gobernado son de izquierda. Y la izquierda es dictadura, no reconoce derechos adquiridos, no reconoce la Constitución. Fíjate que todas las leyes que quieren plantar son leyes institucionales poniendo el derecho a la expresión. ¿Por qué? Porque es de la única manera que pueden instaurar una dictadura y que el pueblo no tenga derecho a exigir eso mismo que tú reclamas, que ellos cada año ante la Asamblea Nacional cómo gastaron el dinero de la nación, para qué son todos estos préstamos. Entonces, ellos, para mí, les queda símbolo de dictadura y de no reconocer derechos como la propiedad, una serie de derechos. Nosotros estamos en una dictadura de partidos. Sí, en la dictadura de la corrupción. Mira, hay grupos hoy en día que se están agrupando. Un ejemplo, hay un pastor que tiene un partido que hoy en día se hace llamar de derecha, pero que su origen, si no mal recuerdo, fue los círculos de estudio del PLD, es de izquierda, totalmente machista, bochista. Ahora se vende como de derecha y está reuniéndose para hacer alianza con Rescate Democrático, con Tomás Castro, con Roque Espaillat, con el general Percival,
y que todas estas figuras y sus actores son de izquierda, pero ellos dicen que tienen un discurso de derecha y que hoy en día van a defender los derechos de los ciudadanos y que van a combatir a la izquierda. Todo esto es manipulación, porque el pueblo dominicano está acostumbrado a que lo manipulen y le hablan mentiras. Bueno, Debemos de estar bien preparados, bien conscientes. Ahora tenemos una oportunidad con las candidaturas independientes, que son un hecho, porque también quieren decir que no existen. Claro que sí. La decisión del Tribunal Constitucional 788-24 hoy en día adquirió un rango constitucional. Antes, por ley, a través de un partido, y estaban separadas, los partidos no permitían que pasaran. bueno, Sin embargo, hoy en día, a través de una decisión del Tribunal Constitucional, que es una decisión vinculante a todos los poderes, el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, Junta Central Electoral. Hoy en día existen candidaturas independientes que deben ser incluidas a través bueno, de movimientos accidentales. sí, eso Yo entiendo que esa es la vía de romper ese esquema establecido de corrupción, de narcoestado, en el cual está sumergido la República Dominicana. bueno. Ya el pueblo dominicano no cree en el sistema de partido, no cree en los actores políticos que están hoy en día tratando de ganarse la empatía del pueblo para que vote por ellos. Debemos de observar muy bien, porque son manipuladores, Bueno, mentirosos, casi todos, nosotros lo que y sí, debemos observar. nosotros lo que sí tenemos que tomar en cuenta que aquí la libertad solamente se nos da para que nosotros vayamos a legalizarle este chernaje y este populismo y esta dictadura de partido cada 4 años, cuando nosotros vamos allí nos ponemos de estúpidos a votar por los mismos, diferentes rostros, pero los mismos ladrones, los mismos asesinos, los mismos comunistas y los mismos mentirosos y vendepatria, traidores, haitianizadores, todos. Entonces, nosotros con este segmento nos tenemos que ir a una brevísima pausa para entonces nosotros volver con el acontecer internacional que tiene que ver mucho con lo que pasa en la República Dominicana. Entonces nos vamos 2 segundos y enseguida volvemos. Bueno, ayer que fue el día del apagón, que me dijeron, profe, comente del apagón, eso después hablamos. Ahora yo le voy a hablar de un apagón internacional que se está dando. Ayer nos pasamos el día entero entre el apagón y lo que estaba pasando en México, ayer lunes. El llamado Nemesio Oseguera, que le decían el Mencho, el rey del cartel de Jalisco, que era el hombre más buscado de México, bueno, pues se le dio muerte. Dice que fue el ejército mexicano, pero la señora presidenta de México dice que sí hubo, que se compartió, perdón, con Estados Unidos cuestiones de inteligencia, pero que todo fue hecho por el ejército. Ella estaba con más miedo que vergüenza porque todos sabemos lo que Donald Trump le viene diciendo a ella, que ella, los jefes de ella son los jefes de los carteles, que ella no se atrevía. Incluso hay un video por ahí que ella dice que no le va a desatar una guerra contra el narco, incluso eso se había comentado en este programa. Ayer sale el general y salen ella a decir y eso, y ahí en las gráficas que vemos, también vemos que se quemaron carros, que se bloquearon estados, hubo 3 estados bloqueados, se suspendieron muchísimas actividades de escuela y cosas, se suspendieron vuelos, la gente andaba corriendo, eso era un despelote que había ayer en México. Eso yo lo hago a cuentas de que hace muchos años que se viene diciendo que México es un narcoestado, que cuidado si nosotros nos convertimos en un narcoestado. Yo creo que ya esas advertencias están hasta de más, porque sí son un narcoestado.
Aquí no pasa una semana cuando no se destape un escándalo de un extraditado, de una gente ligada al partido de gobierno con el narco. Aquí no hay una sola semana de todas de las 52 que tiene el año que no haya un escándalo de las personas que están allá en el gobierno, que están metidas hasta la nariz y hasta los tuétanos con el narco. México, miren, ese es un ejemplo en el cual tenemos que vernos, donde el gobierno no se atreve a hacer nada, porque quienes dominan son las pandillas. Esa misma corrupción y ese mismo narcotraficante, el que nos tiene a nosotros llenos de haitianos y el que nos tiene a nosotros con toda esta calamidad. Porque aquí también es una tierra donde, aunque no nos lo quieren decir, es un juego de ajedrez de los carteles, de los mismos mexicanos. Donde aquí los políticos tienen que colar su café bien claro porque hay narcos, aquí hay un senador incluso que dicen que estaba pedido para extradición, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, los dominicanos, tenemos que ponernos con el ojo avisor. Porque si nosotros creemos que la situación no se puede poner peor, sí, la situación se puede poner peor referente a eso. Peor se puede poner. Hoy hay una presidenta en México que no se atreve a mover un dedo porque ella no sabe. Están metidos sus senadores, están metidos gente de su partido, pim, pum, como la República Dominicana. Exactamente como la República Dominicana. Y todo este mar de cosas nos ha agarrado a nosotros una independencia frágil como la que tenemos ahora. Y nosotros inmediatamente, Gais y Marín, vamos a intervenir. Vamos a hablar sobre el nacionalismo y el patriotismo en la República Dominicana, sobre todo de los movimientos. Yo comienzo diciendo, para que después Marín opine. En la República Dominicana, el movimiento nacionalista y patriótico se percibe hoy como pequeñas islas dispersas. Nosotros estamos como un archipiélago, donde cada quien intenta imponer su razón y en ocasiones desvirtúa la verdadera lucha. Lo que debería ser una defensa común de la soberanía se ha limitado a protestas que son maquilladas, aisladas y que no atacan la raíz del problema. Cada sector toma una arista, la arista que le conviene, ya sea por cuestiones mercuriales o por cuestiones de proyecciones personales y algunos desde la traición abierta o encubierta. La disidencia controlada y la estupidez masificada han debilitado la conciencia nacional mientras el país languidece. Supuestos defensores de la patria apuestan al elitismo y buscan del pastel, desviando la atención de las masas hacia caminos sin solución ni retorno. Otros, con propósitos malsanos, mantienen lazos con prácticas destructoras como el narcotráfico, convirtiéndose en cómplices quienes destruyen la nación. El gobierno, visto como una vulgar prostituta que se vende por beneficios mercuriales, ha dejado al país sin un ejército confiable, sin legisladores comprometidos y sin líderes religiosos que inspiren. Los movimientos nacionalistas agonizan entre traidores, mientras la disidencia controlada permea todo, desde las garras del poder político hasta el narcotráfico. Los movimientos nacionalistas agonizan entre traidores, disidencia controlada y garras del poder político y del narcotráfico. Yo le pregunto a Marín, ¿cómo puede un pueblo defender soberanía cuando supuestos defensores están divididos, cooptados o corruptos? Explíqueme usted eso. Mira, yo entiendo que debemos aprovechar el programa para orientar a la población, para que no se deje llevar de falsos líderes que se hacen llamar líderes a sí mismos. No hay líderes. El patriotismo se lleva en el corazón, se defiende como dominicano. Cada una de las personas son líderes de sus propias acciones. Ahora bien, como tú dices, estos movimientos han sido tocados también hasta por el narcotráfico. Y yo te traje una noticia que yo no quiero dejar de pasar porque no quiero que el pueblo siga viendo un falso líder que está llevando al pueblo a marchar y que no tiene ningún tipo de resultado, que lo utilizan como falsa, como una disidencia controlada para cuando va a salir una noticia que afecta al gobierno del PRM, entonces distraen al pueblo con una persona en Friusa, con una persona en Los Alcarrizos, bueno, distracción total.
Mira, yo te mandé un corte del link del periódico Nacional. El periódico Nacional en el año 2009, en marzo 7 del año 2009, dice la DNCD que empezó un hombre y una mujer en un allanamiento, la calle Rafael Castillo, número 46 de Cristo Rey, tras incautarle, dame un segundito que se me fue la página, tras incautarle una pistola 9 milímetros y varios paquetes de sustancia con un peso de 102, 97 y 34 gramos, así como ollas y coladores para fabricar una sustancia peor todavía. No voy a mencionar los nombres para que lo van en el vídeo. Sí, no Dijo que los detenidos son Moisés Vázquez y Betania Reyes Acosta, ambos alegados dueños de un centro de fabricación de esas sustancias más peligrosas que la que es normal, y venta de la otra sustancia que es menos peligrosa, que se dedicaban a suplir otros puntos. O sea que no solamente ellos distribuían porciones, sino cantidades industriales. Sostuvo que en las últimas 72 horas, bueno, entonces da la dirección donde en ocasiones Movimiento Antigua Orden ha dado como referencia esa dirección, donde parece que se crió el líder de esa organización en el caso. Es importante esta información, ¿por qué? Porque esto no lo está diciendo María Estrella, esto no lo está diciendo el canal que hoy en día está transmitiendo, esto no lo está diciendo Marín Maclá, esto es noticia de un periódico de circulación nacional. Y que yo entiendo que esta persona, Betania Reyes, que es quien maneja las finanzas de la Antigua Orden, porque si buscamos la página oficial de la Antigua Orden, ella es la que pone su cédula y su número de cuenta bancaria y su nombre, y varias cuentas electrónicas para recaudar. ¿Qué dice la ley de lavado de activos? Ley 155-17. Que estos movimientos que no están constituidos, que no están legalmente constituidos, se prestan para lavado de activos. Esto lo dice la misma ley 157-11. ¿Por qué establece ella? Vamos a ver, yo hice una pequeña investigación. La verificación de estatus legal, ONG, que es lo que corresponde a estas organizaciones sin fines de lucro en República Dominicana, todas las asociaciones sin fines de lucro deben estar registradas en el Centro de Fomento y Promoción de Asociaciones sin fines de lucro, CASFL, bajo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. La Antigua Orden no figura en este registro, no tiene personalidad jurídica, y por eso tienen que poner a Betania Reyes Acosta a hacer una cuenta personal, una persona que ya tuvo un proceso penal por narcotráfico, y que esto prende las alertas de organización que da persecución al lavado de activos. Espérese un momento ahí, Marín. ¿Y usted está seguro que es la misma persona? Porque eso es una acusación muy grave. Es que la cédula no miente. Porque usted me está diciendo a mí que una persona con antecedentes penales, criminales, o sea, de cosas muy feas como la que yo acabo de mencionar, que están pasando en México, es la persona a la cual se le manda el dinero para una organización patriótica. Entonces, Exacto. eso, ¿usted está seguro que es la misma persona? Porque mire, eso yo estoy ahora, claro. Mire, yo no salgo de mi asombro. Claro. Nosotros no estamos señalando. No, se lo digo, yo le voy a decir la verdad. Ni sabía ni me imaginaba una cosa así. No, mire, de verdad. Lo que estamos señalando con esta información es que la Antigua Orden tiene que poner cuentas claras y que estos movimientos, organizaciones deben ser inscritos a través de una ONG, a través de la Procuraduría General de la República, y que deben ser fiscalizadas por el Estado Dominicano. Esta persona tiene que hacer un reporte anualmente de cada una de las personas que le hacen aportes al movimiento, y también deben dar una información en qué se gastó ese dinero. Esto no es, entonces, de la manera que lo están manejando, es de manera donde se puede mezclar el patrimonio de Betania Reyes Acosta, que está casada con el padre de esta organización, y que estuvieron involucrados en un proceso penal. Entonces se pueden vincular el patrimonio de ellos, que pueden estar recibiendo dinero ilícito, no sabemos ni lo afirmamos, sino estamos haciendo una suposición de acuerdo a la información. No, uno no puede irse a asuntos subjetivos, ¿verdad? No. Es que la uno no puede irse. Pero yo lo único que tengo que decir que para usted ser padre de la patria, para usted ser un patriota y defender, usted tiene que tener colar su café bien claro. Usted tiene que estar diáfano. Déjame explicarte algo.
La ley de lavado de activos no es solamente porque el dinero venga de droga. La ley de lavado de activos es evasión de impuestos. Sí, yo La ley de lavado entiendo, de yo activos es entiendo. no reportar. Desde el momento que tú haces un movimiento y no estás regido por la ley y tú no haces nuevamente una declaración, tú estás violando la ley de lavado de activos, porque tú estás manejando unos recursos que Bueno, no se pero sabe en el origen. se supone que entonces ella debe de estar declarando eso en impuestos y pagando el 28 que se paga por las donaciones y como uno declara impuestos No, también. no sabe a ellos que le corresponde esclarecer y esclarecer las dos situaciones. El proceso penal que dice el Nacional del año 2009, que ellos estuvieron involucrados por fabricación y por distribución a gran escala, y deben también, porque ella es quien maneja la antigua orden, porque ella es la financiera de la antigua orden. Entonces, Bueno, eso es lo que debe aclarar la antigua orden. yo lo único que le digo es que en este país uno tiene que pisar bien claro y uno tiene que saber quién es y en qué pie está parado, porque cualquiera cae en una trampa, uno queriendo ser buena fe y a veces no es buena fe, a todos los nacionalistas nos figuran por igual, porque hay muchos nacionalistas que hacen cosas feas. Hay Mira, yo muchos entiendo que cuando hay buena nacionalistas, fe, no, hay no estoy cuentas me claras. refiriendo a esa organización, hay nacionalistas que hacen muchas cosas feas, hay nacionalistas que viven del nacionalismo, por eso es que yo digo aquí, Sí. en lo que yo escribí, que aquí cada quien se planta en la arista del nacionalismo que le conviene. Hay gente que está buscando proyección, que no es nacionalista, pero se declara nacionalista para buscar proyección. Hay nacionalistas que puramente lo que les gusta es vivir de las remesas, de lo que le mandan los otros nacionalistas de fuera. Hay gente que también vive de los mismos nacionalistas de aquí. Y hay otros que comienzan muchos procesos y nunca los terminan. Pero hay una clase de nacionalistas que es peor todavía, que son de élite. Que si yo no tengo el apellido fulanito de tal, yo no puedo pertenecer a su clan. Que se quedan siendo intelectuales del nacionalismo, pero que no hacen nada. No hacen nada contundente, que tienen relaciones para hacer cosas, pero se quedan siempre en la denuncia. Por eso que ya yo no estoy cogiendo denuncia a nadie, que me viven diciendo cosas, porque ya aquí pasamos de estar hablando tanto, de estar tanto entretenido entre las redes, a hacer acciones efectivas. También aquí no podemos estar idealizando a nadie, porque yo comencé con la biografía de los tres padres de la patria, porque los tres eran intelectuales, personas educadas y que sabían en qué pie estaban parados. No estamos hablando de analfabetas funcionales. Aquí en este país hay una situación muy terrible y es que como nosotros tenemos una educación tan baja y tan mala a todos los niveles, y aquí se vive de la improvisación, se vive de las cosas mal hechas. Aquí muchas personas creen que porque han hecho dinero de la manera que sea, ellos son un ejemplo a seguir. Y aquí se creen que porque yo vengo y tire 2 piedras allí, ya soy heroína. Señores, todas las personas del mundo y todas las grandes revoluciones se dan en base a cuestiones intelectuales. Nadie analfabeta llega a parte del único país que tuvo gente que no sabía ni firmar en su constitución cuando fue Haití, miren dónde están. Y eso con lo intelectual. Hoy de Pero haitianos quieren privados, déjame mirarlo a ponerte, uno por debajo del hombro. Pero ellos fueron mira, el déjame único ponerte país otro donde no caso. había firma, tenían que sellar porque tuvo analfabeta. Nadie que no estudie, que no tenga una escolaridad, sirve para absolutamente hacer proyectos y hacer cosas. Entonces una cosa es Pero el arrojo, la intención que tú déjame tengas y otra explicarte, es el intelecto, sin discriminar a nadie. ¿Ok? Dígame, mira, déjame Marín. explicarte otro punto. La Organización de Personalidad Jurídica tiene que poner una persona física que es Betania Reyes Acosta, pero ellos piden no a nombre de Betania, sino a nombre de una organización inexistente legalmente. Por ende, eso podría también calificarse desde un punto de vista penal como estafa, porque están dando una falsa calidad. Bueno, Ese movimiento para la ley no existe. eso Más sin es embargo, algo que hay que aclararse porque eso no es normal. O sea, claro, eso no claro. es Entonces, como yo funciona entiendo una que ONG. si queremos hacer un bien al país, lo primero es que nosotros tenemos que revisarnos nosotros mismos primero y ver si lo estamos haciendo bien en lo personal, si estamos apegados a los valores y principios de la religión y de una buena conducta. Ahora, si nosotros estamos haciendo negocios extraños con un movimiento
y estamos recibiendo dinero sin ningún tipo de control, sin saber si son lícitos o ilícitos, entonces no le estamos haciendo un bien al país. Estamos utilizando al pueblo para hacer una falsa calidad, un movimiento que no existe para la ley, para ellos manejar recursos, distraer al pueblo cuando va a salir una noticia que va a estremecer al gobierno. Entonces traen la emoción, porque nosotros nacionalistas tenemos una emoción, nosotros actuamos por emoción. Y cuando nosotros no hablan no hablan de la bandera, no hablan de los de que estamos perdiendo la patria, nos olvidamos del narcotráfico, la corrupción, Tráfico de niños que políticos hay, de que las no personas sirven que de ningún, desaparecen, de toda la corrupción que hay aquí. de todo eso. Entonces, el gobierno sabe que nosotros, cuando nos hablan de nacionalismo, nos olvidamos del resto. Lo, Entonces, cuando va a salir una noticia que va a acoparar las redes sociales, ellos van a esa organización a hacer una yo, marcha que no yo, lo, termina en nada positivo. No mira, tiene, en 14 años, este movimiento no tiene un solo logro. nosotros, el Ya, movimiento ya, nacionalista, discúlpeme que lo interrumpa, el único logro que hemos tenido es que hemos mantenido el tema sobre el tapete. Es el único logro que ha tenido el movimiento déjame yo nacionalista, establecer también que esto hemos ahora. mantenido el tema del nacionalismo sobre el tapete, pero después Pero el plan de estoy los hecho con malvados ha seguido la igual. doble Tenemos moral 7 es, millones de haitianos, escúchame, tenemos 7 millones de haitianos metidos aquí. Y sí, las leyes torciéndose que a favor tienen, de ellos, ¿eh? la doble moral que tienen estos políticos que quieren manipular al pueblo dominicano. Ese pastor que tiene un partido que se hace llamar de derecha, protege esta organización, pero no combate el tráfico del PRM. No, Entonces hay pero una doble yo no me moral, quiero ir a lo personal con nadie, yo me quiero ir a algo más pero hay allá. una doble moral, pero hay Yo lo una que doble me quiero moral que ir debemos yo lo que acabar. me quiero ir, Marín, es un poquito más allá. Yo me quiero ir a la estupidización que tiene el pueblo dominicano. Cuando al pueblo dominicano se le dice algo que no está en la farándula que ellos tienen en la cabeza, en el mundo mágico que se hicieron en la cabeza, y tú le hablas con la verdad, por lo general, a ti te descalifican y te caen todo encima. Eso ya, desde que yo venía en el colegio pequeña, ya yo vi, después en la universidad, cuando trabajé muchísimos años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ahí yo hice la maestría de lo que se llama mediocridad. Nosotros tenemos que dejar la mediocridad y la estupidización y tener que seguir a líderes falsos. Por eso yo comencé con decir que Jesucristo es el único líder que nos da la libertad a nosotros, porque nosotros tenemos que tener un espíritu crítico y tener los principios y los valores para poder discernir entre toda esta marejada de cosas, porque río revuelto, ganancia de pescadores. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta también. Y tenemos que tener un ojo bien agudo para eso. Disidencia controlada. Muchos de los grupos nacionalistas son disidencia controlada. Muchas de esas personas que nosotros vemos hablando mucho de nacionalistas son disidencia controlada, donde se hace lo que dice el que está manejando la fusión y la destrucción de este país. Y cuando usted dice la verdad, entonces le caen arriba porque están estupidizados, porque tienen la mediocridad y la estupidez en el ADN ya. Y su cerebro no da para otra cosa. Entonces, yo por eso le explico la historia, le explico las cosas a la gente para ver si la gente entiende. Entonces, Marín, como nosotros tenemos que dejar un mensaje aquí. Nosotros Mira, tenemos que creo que dejar un mensaje, pero yo le el quería hacer mensaje, otra nosotros, pregunta. mira, nosotros Yo quiero tenemos el hacerle una mensaje, pregunta nosotros, para que usted me la responda. Yo sí, quiero. diga, sí, diga. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar entre la oposición legítima y una disidencia manipulada? Ok, nosotros tenemos una tarea fuerte y es desenmascarar al manipulador y mentiroso. De la única manera que el pueblo puede saber elegir es cuando desenmascaramos al lobo vestido de oveja. Si nosotros no logramos esta misión ahora, antes del 28, posiblemente volvamos a tener un gobierno de izquierda, un gobierno que viene a sembrar una dictadura, a crear leyes para grupos en beneficio de grupos económicos en contra del pueblo y va a seguir el narcoestado. Ahora, si nosotros comenzamos a desenmascarar a esos lobos vestidos de ovejas, entonces podremos darle al electorado una mejor cara para las elecciones de 2028. Es la única manera que puede cambiar el país, con la verdad siempre, frente con la verdad, sin temor. Yo le quiero hacer otra pregunta. Otra pregunta.
¿qué acciones concretas le pueden devolver la fuerza a un movimiento nacionalista auténtico? Mira, yo entiendo que lo primero que debemos señalar quiénes son los que se están aprovechando para enmascararlo, para que no sigan dejándose utilizar, aportando recursos y también marchando a marchas que no llevan en ningún sentido. Eso es lo primero. Lo segundo es, debemos comenzar a marchar, no hacia una persona o hacia un partido. Debemos marchar frente al Palacio Nacional para exigir al presidente de Abinader, que es un presidente ilegítimo, por recibir dinero del narcotráfico y por recibir dinero del Estado Dominicano a través de SENASA y otras instituciones que fueron quebradas para la reelección. Esto crea en la ley un gobierno ilegítimo. Y si este país tiene instituciones fuertes como la Junta Electoral, a partir de que también inscribieron muchos candidatos que hoy en día están siendo procesados y condenados en los Estados Unidos por narcotráfico, que utilizaron recursos para llevar a ese presidente ahí y financiaron ese partido, dicho por el mismo Paliza. Entonces entendemos que esta Junta Electoral debe convocar elecciones lo más pronto posible y declarar el gobierno legítimo. Eso es lo que debería pasar en un gobierno de derecho. Un Yo le gobierno quiero hacer de otra pregunta a usted. ¿Es la fragmentación del nacionalismo se debe a intereses materiales o a falta de liderazgo? Mira, yo entiendo que en nuestro país hay un 42% de personas, ciudadanos, que viven del desorden. Son los que van a votar, los que creen en este sistema de partido, que No, dame no, lo yo mío, me que dame el que refiero me al apoyo. movimiento nacionalista, porque el movimiento nacionalista Pero, está fraccionado. sí, pero dame parte, porque esto es realizado. Estamos todos metidos en la misma tómbola. Esos movimientos nacionalistas están en diferentes partidos y han adquirido la forma de cómo sobrevivir esta economía pobre en un país rico, pero que la riqueza nada más se ve en un grupo. Han aprendido a vivir del dinero, buscando dinero Entonces estamos para diciendo que los grupos nacionalistas, muchos se han convertido en unos bucapesos. utilizan los movimientos para recaudar dinero para ellos, no para Ok, recibir de la elección. ok. Entonces, primero tenemos que seleccionar y motivar el otro 56% de la nación, que es el que trabaja, el que paga impuestos, el que cada vez que hay que subir el impuesto se le pone a ese solo sector. Entonces ese sector está abandonado, no tiene representantes. Ese 56% hay que motivarlo a que vote por candidatos independientes, no por los partidos tradicionales, para llevar candidaturas que sean de las comunidades, que sean del pueblo. Bueno, Segundo, esos movimientos nacionalistas, involucrarlo también en el valor y el sentimiento patriótico, porque estamos perdiendo nuestra nación. Entonces ese 56% que es honesto, que es de familia, que es de religión, que es una persona que lo que quiere es vivir en paz en su país, necesita que sea presentado y que lo impulsemos, que lo empoderemos en los valores y que empoderemos para elegir bien, para que el país cambie. Porque desde la única posición donde se cambia un país es desde la presidencia de la República. bueno, Después, un movimiento patriótico podrá cambiar la nación. ¿Por qué? Porque el ejército obedece al Ejecutivo. El director de migración y las leyes y la ok. constitución la hace cumplir el presidente. Pero sí se necesita un movimiento nacional que surja y que despierte y que revolotee, porque nosotros estamos estupidizados y mediocrizados. Y, Sí, así y es. en este desorden tenemos muchos líderes falsos en el nacionalismo, muchas personas disfrazadas de ovejas, pero que son lobos y que tenemos que cuidarnos. Entonces nosotros Sí, así tenemos es. que dejar de estar dando vueltas al lado de la fogata detrás de nada. Yo misma ya no creo en marcha, ni en todas esas cosas que se hacen por ahí, porque eso no ha logrado nada más que sigan penetrando el movimiento y que lo sigan rompiendo y que sigan metiendo las quintas columnas al movimiento para que lo Sí, haga. Entonces, así es. yo para reflexionar, para que terminemos y yo irme a la reflexión final, porque si nosotros ahora no nos ponemos las pilas, vamos a perder el país. No como usted dice, no es que izquierda, no. Es que va a ser una izquierda mezclada con haitianos, donde los Sí. haitianos van a tener más poder que nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a recuperar ese fervor patrio, ese fervor de la gente para que la sociedad despierte de este sueño
que nos tienen a nosotros adentro, metidos. Mira, yo entiendo que debemos de ganarnos la confianza de ese 56% de la población dominicana, que es la que tiene un sentimiento verdadero, que no anda detrás de dinero, que lo que anda buscando es que este país se organice y que hayan leyes, un Estado de Derecho donde pueda vivir. Ese sentimiento, ese dominicano, hay que ganarse la empatía para entonces poder cambiar el país. Porque son mayorías, pero no se involucran ni en política, ni se Porque involucran tenemos en que movimientos darle patrióticos. valor, nosotros tenemos que darle ejemplo de valor y ejemplo de verdadera lucha. Hasta ahora, los nacionalistas solamente hemos sido dado ejemplo de división y de que también estamos Sí. luchando por intereses particulares. Te Hasta voy a que poner un nosotros ejemplo ahora no que toda la prediquemos división. con el ejemplo, aquí nadie va a creer en nadie. Oye este ejemplo. Cuando salió la decisión del Tribunal Constitucional 788-24 de las candidaturas independientes, los corruptos y delincuentes se unieron todos en contra de esa decisión. ¿Por qué? Porque ellos saben que están gobernando con una minoría y que si el otro 56 en teoría se une en una candidatura independiente, ni unidos todos los partidos corruptos podrían ganar la elección. Entonces, ellos sí están unidos, ellos se van a unir en contra de ese 56% para ellos seguir manejando el Estado Dominicano en Mire, una falsa democracia. yo le voy a explicar algo. Desde el año 2012, la oligarquía de este país y la clase política de este país sabe que el dominicano se hastió de los sistemas de partidos tradicionales, que aquí nadie cree en nadie. ¿Qué es lo que ellos han hecho? Que como ellos sabían ese dato y nosotros no lo sabíamos, ellos han ido boicoteando toda persona, todo grupo que se levanta en contra de eso. Y han ido metiendo disidencia controlada entre todo el que salga para ir partiendo eso, para que al final nos llevan a una encerrona, como dice la gente, para votar por el menos malo, porque al pueblo dominicano también se le fue la valentía y lo han acobardado. Por eso que yo no quiero saber de disidencia controlada de ninguna, ni de la política ni de la nacionalista. Porque aquí hay Pero mucha gente que hay nos que tienen identificarla, durmiendo a nosotros. hay que identificarla para enseñársela al pueblo. Porque Hay que el entonces pueblo nosotros tenemos que se deja manipular. desenmascarar a los verdaderos traidores, a los disidentes que están en los puestos. Y A esos entonces nosotros clubes, tenemos que irnos a eso. Entonces yo, como cierre ya, porque nos tenemos que ir lamentablemente, tengo que decir lo siguiente al final, que hoy nosotros, en el día 27, vamos a celebrar el 182 aniversario de la República Dominicana, donde un grupo de valientes dio su vida y dio todo para que nosotros hoy tengamos una república. Sin embargo, en este momento de la historia contemporánea, pareciera que los gobiernos han relegado la soberanía a un segundo plano. Con más de 7 millones de haitianos en territorio dominicano, la nación destina gran parte de su presupuesto a alimentar y a buscarle los problemas de salud y otros problemas a los haitianos en servicios sociales, mientras erosionan la riqueza nacional. La paradoja es evidente, celebramos independencia, pero con dependencia. Y como dice la canción de Ricardo Arjona, nuestra libertad no es más que una ramera. Esta metáfora se ajusta, pero a los políticos dominicanos son una ramera que no tienen juicio para vender el país. Y hay entonces lo peor es la indiferencia de los ciudadanos, que estamos divididos quienes decimos que defendemos la patria, que hay un grupo que se llama nacionalista y patriota, pero que en realidad lo que buscan es sus intereses personales. La historia nos recuerda a nosotros hoy que tras la independencia de 1844 nosotros hemos tenido que liberar demasiada batalla. Primero nos tuvimos que enfrentar a muchísimas batallas frente a los haitianos. Luego vino la guerra de 1865 para recuperar la anexión a España. Luego vino la anexión de la República Dominicana del 16 al 24, la ocupación norteamericana. Luego vino la intervención de 1965 y cada generación tuvo que luchar por lo conquistado. Pero ahora lo que nosotros tenemos, y esto lo voy a dejar ya de tarea, es que nosotros tenemos un pueblo sin dignidad, un pueblo idiotizado, y tenemos un grupo de personas que se prestan para idiotizar y que se prestan para manipular las masas, haciéndolo mirar para la derecha cuando hay que voltear para la izquierda o haciéndolo mirar para el frente cuando hay que mirar para la espalda. Entonces ya está bueno de que nosotros estemos de estúpidos que estemos aquí. Entonces,
El movimiento nacionalista y todos los patriotas, no movimiento nacionalista, vamos a ir un poquito más allá. A quienes les preocupa la patria, a quienes les preocupa su identidad, tenemos que unirnos. Yo tengo ya un año en este programa diciendo que nosotros o nos unimos o nos hundimos. Despídase, Marín, para irnos, que ya me están haciendo señas que nos pasamos del tiempo. Gracias por darme la oportunidad y espero que lo que se ha servido aquí hoy, toda esta información haga que el pueblo despierte y que abra los ojos, que no se dejen confundir con falsa disidencia y que no se dejen confundir con falsos líderes y con falsos movimientos. Yo entiendo que el pueblo dominicano debe despertar, que tenemos un momento histórico, que podemos cambiar el país si nos unimos este lado de los que pensamos diferente, de los que no creemos en la política, de los que no creemos en los partidos políticos tradicionales, de los que no creemos en la izquierda que tanto daño le ha hecho a la República Dominicana, y a los movimientos, a los patriotas, a los nacionalistas, que abramos bien los ojos, que leemos con el dedo, con nombre y apellido, las personas que están utilizando el sentimiento patriótico para beneficiarse personalmente, y que cada persona que esté involucrado en hechos delictivos no puede dirigir ni un movimiento, ni un partido, ni una nación, porque lo que va a hacer es hacer daño a todo lo que los rodea. Es lo único que puedo decirle. Abran bien los ojos, no se dejen manipular, no se dejen engañar. Hay muchos lobos vestidos de ovejas. Hay que señalarlo. Desde que usted se dé cuenta, señálelo y dígalo con nombre y apellido para que los demás que no lo han podido ver puedan saber que no es un líder, que no es una persona de seguir y que debemos ya parar este grupo de personas que han hecho tanto daño a la República Dominicana. Bueno, señores, muchas gracias. Nos vemos el martes que viene. Yo espero que no tengamos el inconveniente de hoy para que la transmisión salga libre. Por favor, ver el diferido y discúlpanos los problemas técnicos. Que Dios los bendiga. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Un Marín. abrazo, gracias. Un abrazo.